Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil, porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Dora Alicia Martínez Valero, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en redes sociales la conocemos mejor como Dora la Transformadora. Bienvenida, un gusto, Dora. Mucho gusto, Francisco. Gracias por la invitación. Gracias. Esperemos que esto pueda servir para que más gente participe en este proceso inédito. Claro que sí, esperemos que sí, esa es la misión. Y pues bien, Dora, vamos a comenzar con la entrevista y para ello el primer punto es que nos cuentes sobre ti. ¿Quién es Dora? Y además de todo, queremos que le des el enfoque más personal y humano posible. Muy bien. Bueno, pues te cuento que yo soy Doralicia Martínez Valero, soy originaria de Saltillo, Coahuila, y que hace más de 20 años me dedico a los temas legales. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos sectores, tanto públicos como privados, y eso me ha permitido pues tener una visión como más integral del derecho y no solo una visión como a veces que se tienen muy o muy jurisdiccional o muy legislativa o muy ejecutiva, sino me ha permitido a mí poder tener como una visión mucho más integral de derecho y por eso es que pienso que debemos de poner a las personas en el centro. La justicia sirve para poner a las personas en el centro. Y bueno, soy la tercera hija de unos profesores en Coahuila, Everardo y Doralicia, y estudié Derecho, pues si no, no podría estar en la boleta, ¿verdad? Estudié Derecho y luego estudié una maestría en Derecho en la UNAM, que no la tengo concluida, que no tengo el grado, y luego estudié otra maestría en Derechos Humanos con Perspectiva de Género en Castilla-La Mancha, España. Entonces, para mí, esta oportunidad de poder estar en la boleta y en este proceso, pues inédito como por primera vez, la verdad es que me ha permitido pues darme cuenta que hay mucho que hacer con relación al Poder Judicial. La gente no lo conoce, la gente no sabe qué hace un magistrado, un juez, un ministro. Y creo que programas como el tuyo de Democracia para Domis creo que ayudan muchísimo para que la gente pueda entender de qué va. Y en este caso concreto, pues la importancia de por qué debemos salir y participar en esta elección, que puede que no nos guste, que puede que no nos guste la reforma o que haya cosas de la reforma que sí nos gusten, pero que es bien importante sí que la gente sepa que va a haber estas elecciones y que el Poder Judicial toca siempre nuestras vidas. O sea, sí es un poder que sin duda cuando a lo mejor no lo conocemos o no sabemos qué hace, pero pues si no vemos desde esta lógica de es importante salir y participar, pues creo que las cosas pueden salir muy mal y lo peor que nos puede pasar con mexicanos es que haya un poder judicial débil, ¿no? Claro, me resulta muy interesante lo que nos comentas sobre esa interseccionalidad en la que tú has estado involucrada al no tener, digamos, propiamente tal vez experiencia jurisdiccional, pero a fin de cuentas esa experiencia en diversos ámbitos del derecho que pues coadyuvan bastante a, a que la forma en que se pudieran llegar a resolver ciertos temas en el máximo tribunal de que cuenta nuestro país, pues me parece también interesante eso que nos dices. Yo te puedo decir que como abogada litigante, a veces uno tiene como cree que no influye en el Poder Judicial, pero claro que influyes. Lo que pasa es que lo haces desde un punto de vista de litigio, no tanto desde el punto de vista de, de la impartición de justicia, ¿no? Pero yo siempre les digo, mis litigios han tenido más sentencias que a lo mejor otras cuestiones, ¿no? Han hecho muchas sentencias y sentencias también creo que en casos muy particulares, ¿no? Claro, sí, desde luego. Y pues bueno, Dora, ahora pasemos un poco a hablar sobre tu vida profesional. Y para ello queremos que nos cuentes alguna anécdota o reto que hayas tenido que enfrentar a lo largo de esta trayectoria. Mira, te voy a decir, para mí, yo soy una mujer de retos y a mí me gustan los retos, pero sí tengo, por ejemplo, algunos que pudiera, comentarte. Cuando se hizo la reforma en materia de derechos humanos, la iniciativa de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 es una iniciativa mía. Yo la presenté en 2007.
y luego, después de mucho ir y venir, se aprobó y se hizo vigente en 2011. En 2011 yo en ese momento tenía una responsabilidad en el Ejecutivo y nos dimos cuenta que empezaron a llegar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si bien había una reforma constitucional, había una norma constitucional, no había la legislación secundaria para poder cumplir esas sentencias, por ejemplo. Entonces, tuvimos que, y digo tuvimos porque éramos un equipo, que tuvimos que hacer mucha criterio jurídico creativo para poder cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, recuerdo claramente cuando nos notificaron el asunto de Rosendo Radilla y nosotros, yo trabajaba en gobernación y en gobernación nos notifica, Cancillería le notifica a gobernación que está ya la sentencia, nosotros le damos vista a la Suprema Corte a través de un escrito del secretario de Gobernación al presidente de la Suprema Corte y nos contestan, nosotros no somos competentes. Entonces, como que dices, ¿what? O sea, eres el máximo poder de este país en materia de justicia y no eres competente. O sea, claro que eres competente. Entonces, después de muchas pláticas, de mucho diálogo, bueno, a ver, está bien. Entonces, vuélvanos a notificar para volver, para ahora sí responder. Y de ahí nace, de ahí de otros ejercicios nace el Varios 912 que todos conocemos, que es el como emblemático caso de la Suprema Corte de Rosendo Radilla. Pero en principio ellos decían, ¿esto cómo se come? O sea, el propio Poder Judicial, porque no había, o sea, estaba la reforma, pero no había una legislación secundaria soporte de la reforma. O, por ejemplo, te pongo otro caso, que también tiene que ver con Rosendo Radilla. Cuando el asunto de Rosendo Radilla se resuelve y no lo notifican, la sentencia hablaba de, Rosendo Radilla tuvo 10 hijos, pero 3 le daban como el beneficio eran beneficiarios de la sentencia. Una de sus hijas, Andrea, había fallecido durante el proceso y y entonces, pues no le podíamos pagar lo que nos indicaba la Corte Interamericana, pues porque no había quien pagarle, porque había fallecido ella. Entonces tuvimos que ayudar a su familia a poder llevar un proceso sucesorio para que pudieran, en vía del proceso sucesorio, reclamar lo que le correspondía a ella. Eso tampoco estaba previsto, ¿no? Pero había que facilitarle las cosas a la gente. Y luego también, cuando teníamos que entregar el cheque, no se había resuelto el juicio sucesorio, entonces lo tuvimos que depositar en un juzgado. Como estas cosas creativas que te estoy diciendo, es como la idea de lo que yo tengo que la justicia tiene que ser creativa. Y la justicia, después de poner el centro a las personas y que sea cercana, siempre necesitamos para estas interpretaciones, si bien hay muchos tipos de interpretación, interpretación conforme, o sea, todas estas sí las necesitamos también un toque de creatividad para que podamos buscar siempre una alternativa de solución para resolver, pues yo diría, creo lo más difícil de juzgar a un semejante es justo eso, que es un semejante y que a veces desconocemos sus circunstancias, ¿no? Entonces, es importante ver las circunstancias, es importante ver por qué está metido en esa situación jurídica o legal para poder tener también una justicia mucho más cercana. Hace unos días estuve en el Estado de México y recorrí la zona de los otomís, el centro ceremonial otomí particularmente, y me explicaba uno de los grandes, digamos, pues como maestros de la zona, que es muy importante que cuando se resuelvan, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con comunidades indígenas, pues hay que ver la cosmovisión de esas comunidades, también para tratar de entender por qué, por, por qué viven lo que viven y hacen lo que hacen, ¿no? Y yo eso es una de las cosas que quiero llevar a la Suprema Corte, una Suprema Corte mucho más inclusiva, donde si bien pues, hay que aplicar, interpretar la Constitución, la ley, los tratados, todo esto, pero que sea una Corte que también permita pues ver la pluralidad de nuestro país tan rico que tenemos. Claro, y sí, sin duda alguna, el 2011, la reforma de 2011 fue un cambio de paradigma totalmente. Ujú, Y además de todo lo que tú nos dices, la importancia de la legislación secundaria, pues era importantísimo o sea, es siempre importante, pero en ese caso
era aún más importante, pues porque no se podía hacer efectivo lo que se había plasmado en la Constitución si no se hacía mediante la reforma también a la legislación secundaria. Efectivamente, y los cumplimientos, por ejemplo, para la Corte Interamericana, pues algunos son de 6 meses, de un año, y pues de aquí a que se pusieran de acuerdo y hicieran una legislación secundaria, pues se iban a tardar, ¿no? O se podían tardar. Exactamente. Pues bueno, ahora pasemos un poco a hablar sobre la reforma al Poder Judicial y queremos saber cuál es tu opinión sobre esta reforma en concreto. Mira, a mí yo tengo que decir que hay cosas de la reforma que me gustan y hay cosas de la reforma que no me gustan. Por ejemplo, no me gusta que no se resuelve con la reforma el verdadero problema de la justicia, porque el verdadero problema de la justicia no está en el Poder Judicial, hay que decirlo. O sea, evidentemente el Poder Judicial tenía que cambiar y tenía que abrirse y tenía que ser un nuevo Poder Judicial, pero sí creo que no, la reforma no, cambiando el Poder Judicial o solo el Poder Judicial, no vamos a tener justicia si no cambiamos a las fiscalías y si no cambiamos a las policías. ¿Por qué? Porque ese es como esto es como una mesa de tres patas. O sea, una pata es el Poder Judicial, sin duda, pero las otras dos patas, que es la policía y las fiscalías, pues también soportan a la justicia. Entonces, a mí no me gusta que no se hayan tocado las fiscalías, yo voy a seguir insistiendo en que eso es algo que tiene que cambiar, que se tienen que hablar de mejor manera la fiscalía con la policía y la fiscalía con el Poder Judicial, porque pues son como una cadenita, ¿no? Si viene mal desde la policía, pues va a venir mal y si nadie en el camino le dice, oye, ojo, no estás viendo esto, ojo, no estás haciendo esto otro, pues podemos llegar a que el Poder Judicial no resuelva como debiera resolver, ¿no? Entonces, a mí esa parte no me gusta, no me gusta que solo se haya tocado al Poder Judicial. Me parece que tendría que haber sido una reforma más amplia, incluyendo fiscalías y policías. Tampoco me encanta que la reforma se ha hecho a matacaballo. O sea, ¿a qué me refiero? Sobre las rodillas. Se aprobó en septiembre y en menos de 8 meses ya tenemos una elección, unas campañas con unas reglas que incluso yo he estado muy insistente con el INE de dime si se puede, no se puede. O sea, yo he sido como muy combativa en ese sentido, jurídicamente hablando, para tener claridad de las normas, porque evidentemente no hay un proceso equitativo, porque hay candidatos que son muy conocidos y candidatos que no lo éramos hasta que empezamos la campaña, ¿no? Incluso algunos que siguen sin ser conocidos, ¿no? Entonces ahí hay como, tampoco había reglas claras sobre cómo llevar el proceso. Entonces eso, por ejemplo, países como Bolivia, que es muy importante decir que ellos hicieron una reforma similar a la nuestra. Ellos se tardaron 2 años en implementarla. O sea, ellos no la hicieron como, o sea, reformaron la ley y luego 2 años después hubo elecciones. Nosotros no, nosotros lo hemos hecho muy rápido. Eso tampoco me encanta porque yo que soy especialista en temas electorales, pues me doy cuenta de que eso de algún modo genera incertidumbre, o sea, falta de certeza, que la certeza es un principio vital de las elecciones y de la democracia. Hay inequidad, sin duda, entonces también se viola ese otro principio. Hay como desinformación, no todo está transparente, entonces eso también no abona y puede generar en la ciudadanía un desaliento de, ay, ¿para qué participo? O sea, ¿para qué lo quiero? ¿No? Entonces, esas cosas son cosas que a mí no me gustan de la reforma. Hay otras cosas, por ejemplo, que a mí me hubieran gustado de otro modo, pero pues ya las tenemos así y ni modo. Yo sí creo que el Poder Judicial se tenía que abrir. O sea, yo sí creo que el Poder Judicial tenía que ser un poder abierto, que pudiera cualquiera participar. A lo mejor con las reglas del propio Poder Judicial, o sea, pero las convocatorias nunca fueron públicas. O sea, las convocatorias siempre fueron cerradas para el Poder Judicial. ¿Por qué no una convocatoria pública que permitiera que gente como yo y abogados independientes pudiéramos también participar? Bueno, pues ya, si no pasan los exámenes o si no pasa las entrevistas, ok, esa es otra historia. Pero entonces a mí que sí me gusta de la reforma que la haya abierto. Aunque puede cuestionarse mucho el voto directo de la ciudadanía, yo sí prefiero que sea eso a que siga siendo un poder judicial cerrado, donde solo participan los de ellos y donde solo, si trabajas en la corte o eres magistrado, o juez, o secretario, o actuario, puedes participar. Entonces, esa parte a mí sí me gusta de la reforma. Creo que es un gran reto también y tiene que ver, porque lo hemos hecho muy deprisa, tiene que ver
que pues no revisamos los perfiles adecuados a veces y que ahí sí le dejamos una chambota a la ciudadanía y también a nosotros los candidatos, pero a los candidatos pues qué bueno, ¿no? Para que nos conozcan. Pero al tener tantos cargos y al tener tantas cosas, luego es muy difícil saber quién son. Ya hemos empezado a detectar como gente, pues que no debería, no deberían de estar en las boletas y eso, pero es también porque lo estamos haciendo muy forzadamente. Yo sí creo que esta reforma nos tiene que servir y por eso incluso el otro día alguien me decía, pero ¿para qué impugnar cosas? ¿Para qué combatir? Oigan, estamos generando precedentes, necesitamos generar buenos precedentes para el 27, para que el 27 pues tenga mucha más claridad y todo y no sea como ha sido esta elección. Entonces, eso te diría, son las cosas que no me gustan y que me gustan de la reforma. No estoy tan segura y tengo todavía mis reservas en lo que va a pasar con el Tribunal de Disciplina, por ejemplo. Claro, bueno, me parece muy importante lo que comentas sobre la necesidad de una reforma integral al sistema de justicia. Yo estoy plenamente de acuerdo con ese tema, era muy necesario porque, bueno, no todo era culpa, por decirlo de alguna forma, del Poder Judicial, sino es el sistema en sí lo que necesitaba Ujú. reformarse. Y bueno, con respecto a las cosas positivas, pues sí, en efecto se abre el Poder Judicial, más personas, abogadas que quizá no han tenido la oportunidad de estar propiamente en la estructura del Poder Judicial, pues podrán llegar y de seguro habrá perfiles muy valiosos. Y bueno, Y otro tipo de perfiles también, no solo los perfiles del propio Poder Judicial, lo que decíamos hace un rato, esta visión más integral, ¿no? exactamente. Y pues bueno, ¿por qué consideras que un amplio sector de la población sigue rechazando la reforma o no está de acuerdo con ella? Mira, me parece que por dos cuestiones. La primera, porque justo como que ha habido mucha, a ver, si bien hay un como 80% que está de acuerdo con que cambie el Poder Judicial, como que no se ha explicado adecuadamente, me parece a mí, de qué va la reforma. Y entonces cuando no se explica correctamente, pues la gente pierde interés en la reforma. Y no se dan cuenta, el Poder Judicial ha estado tan lejano, ¿no? Como que no lo vemos en nuestras vidas, ¿no? Creemos, bueno, no va a pasar nada si no voy y voto. Va a pasar todo si no vas y votas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, yo sí creo que toca transversalmente nuestras vidas, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema, todos los temas laborales o de económicos, el defender tu propiedad, tu patrimonio. Entonces, yo sí creo que, pero es tan desconocida la reforma y es tan desconocido el Poder Judicial que como que a nadie le ha tomado un poco de interés revisar las consecuencias a todo esto. Entonces, la verdad es que sí creo que eso es parte de la desmotivación. También otra de las cosas que me parece que lo hacen muy complejo es que somos tantos candidatos para tantos cargos que la gente no entiende y o sea, yo te lo digo, yo que he andado en la calle, la gente no sabe ni qué onda, algunos ni sabían que había elecciones, algunos dicen no sé qué hace el Poder Judicial, algunos confunden el Poder Judicial con la Fiscalía. Entonces, no hemos sido lo suficientemente como, ¿cómo decirlo? Como em, divulgadores de la reforma y por ende, pues tampoco eh, hay como un interés, ¿no? Y luego también mucha gente dice, no, bueno, es que van a quedar, quien ya está amarrado, eso ya. También que hay otro sector que dice eso. Entonces eso también desmotiva. Y yo lo que he tratado de hacer con mi campaña es que sea una campaña muy visual, una campaña muy creativa, como soy yo, una campaña disruptiva incluso para alguna gente, de decir, eh, a ver, volteanos a ver, porque esto que va a pasar es importante para nosotros, es importante para todos. Y entonces, pues eso es lo que yo he tratado de hacer. Me parece que para algunos les puede gustar, a otros no, pero sí necesitamos esa atención de la ciudadanía de explicarles por qué es importante el proceso electoral y de que la gente pueda salir a votar, ¿no? Me ha tocado gente que incluso me dice, yo no estoy de acuerdo con la reforma y bla, 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 bla. Y cuando yo empiezo a platicar con ellos y les empiezo a explicar, me dicen, bueno, sí voy a ir a votar por ti. O sea, porque le dedicas un tiempo a la persona explicándole estas cosas. Claro, sí, definitivamente pasando la elección tendrá que revisarse muchas cuestiones que se aprobaron
en agosto o septiembre y que pues tendrá, bueno, ojalá realmente los legisladores hagan un ejercicio consciente de qué sí funcionó, de qué quizá se puede mejorar y pues bueno, Mejor. solo así realmente se podrá transitar a un mejor poder judicial. Y sobre lo que nos comentas de la campaña disruptiva, pues tú te volviste viral al primer día de campaña. Sí, ojalá. Si ese día fuera por likes y la elección, seguro yo ya sería presidenta de la Corte. Muy bien, Pero bueno, a ver, yo sí lo que quería era justo llamar la atención a la gente. Y te voy a decir una cosa, a mí me ha pasado ahora que ando en la calle y que la gente me va conociendo y que me dicen, ah, usted es Dora la transformadora. Yo les digo, sí, yo quiero transformar el Poder Judicial porque quiero poner, insisto, a las personas en el centro. Hablamos del el expediente, evidentemente tener un número de expediente facilita las cosas, pero no podemos perder de vista que son personas, que son vidas, que detrás de eso hay una historia y que si le damos ese valor, creo que incluso nos volvemos mucho más empáticos y más responsables al momento de responder de y de acuerdo, resolver. de acuerdo. Dora, ¿por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte? Pues justo por eso, porque yo quiero transformar la justicia, porque quiero poner a las personas en el centro de la justicia. Quiero que sea un poder judicial cercano, quiero que sea un poder judicial que le pueda explicar a la ciudadanía qué hace y cómo lo hace, para qué sirve, con qué se come. Un poder judicial, yo lo he dicho en otros espacios y luego me critican, pero para mí es importante. Yo quiero que haya un poder judicial popular y no me refiero a populista, popular. ¿Quién es una persona popular? Una persona popular es una persona que hace bien sus cosas. O sea, por ejemplo, un cantante es popular porque hace buenas canciones, buen ritmo, buen tal. Eso es una persona popular. Entonces, yo quiero que sea una Suprema Corte que haga muy bien las cosas, que imparta justicia muy bien. Pero también una persona popular es una persona que está en todos lados, que no importa si estás en la sierra o en el centro, todo el mundo sabe que esa persona hace bien las cosas y que es popular por eso, ¿no? Entonces, también que haya esa parte de la Suprema Corte Popular que esté en todos lados y que la gente sabe qué hace y que lo hace bien. Y por otro lado, también a mí me gusta hablar de una Suprema Corte inclusiva y una Suprema Corte que no tengas o sea, digamos, de repente nos volvemos súper formalistas y hablamos en un lenguaje que nadie entiende, hablamos a bogañol y no, la gente no entiende. Creo que, por ejemplo, y eso lo aprendí de los temas que he visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, a ver, es mucho más fácil en muchos momentos, y esa es una de las ideas que yo tengo de propuesta, que la Corte vaya y resuelva a un lugar, que toda la comunidad venga a la Suprema Corte a escuchar. Me parece que tenemos que abrir audiencias públicas masivas, como lo hace la Corte Interamericana, donde escuches a ambas partes o a todas las partes, porque a veces no son dos, que escuches a todas las partes y después resuelvas, resuelvas desde el lugar del origen. A mí me pasó con un asunto de unos jubilados de mi estado, Coahuila, que pues eran viejitos de 60, 70, 80 años, que pues no los iba a traer a la Ciudad de México a las audiencias con los ministros en la Suprema Corte. Era mucho más fácil, eran alrededor de unos 1,000 jubilados. Era mucho más fácil que los 11 ministros hubieran ido a Coahuila y les hubieran resuelto su asunto allá. Y por eso yo tengo esta propuesta de, a ver, hagamos un listado de temas que hay de Coahuila, de Nuevo León, de Yucatán, de Quintana Roo, de Baja California, hacer un listado de temas relevantes, temas criterio, por llamarlo de un modo, temas que van a fijar una postura y un criterio de la Suprema Corte, irlos a resolver a los lugares y desde ahí también darle la cara a la ciudadanía, porque me parece que eso también, la legitimidad también da popularidad. De acuerdo. Y pues bueno, ya nos has compartido pues bastantes propuestas muy interesantes, pero para ti, ¿cuál considerarías que es tu propuesta principal? La propuesta más importante que abanderarías en caso de llegar a la corte. Creo que es una corte cercana, una corte itinerante, una corte que no se quede resguardada en las oficinas. Sé que va a haber muchísimo trabajo y sé que no es tan sencillo, pero no le perdamos miedo a hacer ese tipo de cosas. Cuando en 2005 lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no fue fácil al principio, pero después ya fue muy sencillo. Esta parte de las audiencias públicas a mí me parece relevantísimo. Cuando tú escuchas a ambas partes, porque a veces también
escuchar también es hacer justicia. O sea, irte a mojar los pies a un lugar, a una comunidad, llenarte los zapatos de lodo, eso también es hacer justicia. Y creo que eso es algo que también la gente está pidiendo, que los escuchemos, que nos digan y por eso esta es mi propuesta más importante. Evidentemente también me gustaría poder llevar una Suprema Corte inclusiva. O sea, si tú te metes hoy a la página de la Suprema Corte, una persona ciega no puede saber lo que ahí se dice, porque no hay otro mecanismo audible, por ejemplo, de que te lea lo que dice la Suprema Corte. No lo hay. O incluso, si tú quisieras una sentencia ¿por qué no hacemos formatos de juicios de amparo en todas nuestras lenguas que tenemos en México o descargables? O sea, que tú te puedas meter a la página y necesito un formato de juicio civil y ahí lo puedas descargar. Un formato básico, no tiene que ser para que la gente pueda llenarlo también y pues a veces eso facilita mucho el acceso a la justicia. Y yo creo también que esa es otra de mis propuestas que yo voy a ser muy insistente. Y una tercera que te digo rápidamente que tiene que ver con la escuela judicial. La escuela judicial ha formado grandes cuadros dentro del Poder Judicial. Ahí hay magistrados, jueces, secretarios, actuarios que han tenido de verdad una compromiso con formarse desde la escuela judicial. ¿Por qué no abrirla? ¿Por qué no abrirla a que un ciudadano que quiera aprender derechos humanos se pueda meter al mismo curso? Si de todos modos se va a dar el curso, pues abrámoslo a la ciudadanía, permitamos que abogados independientes puedan sumarse a los cursos de procesal, de civil, de administrativo, de lo que sea. Eso también genera cercanía. Y por último, una cosa que también se va a volver para mí es fortalecer todo lo que tiene que ver con las defensorías públicas. La defensoría pública es un órgano súper valioso del Poder Judicial que está invisibilizado. No sabemos qué hace, no sabemos cómo lo hace, y es el primer contacto con la justicia. Por supuesto. No, y son propuestas muy valiosas y que además de todo, Todas posibles, ¿eh? Todas posibles. No ando con claro, ideas locas de que reformar la ley y esas cosas, eso le toca al legislativo. no, 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 sobre todo Todas de política judicial. tienen que ser propuestas viables, que sean, pues, como tú lo dices, que ustedes lo puedan lograr sin intervención propiamente del legislativo o de quien sea que se nos ocurra, ¿no? Y pues sobre todo eso, de acercar a la corte, el poder judicial a la gente que, por mucho que los asuntos sean cosas cercanas a las personas, pues se ha mantenido como una distancia importante entre la ciudadanía y el poder judicial. Entonces, pues bueno, para ir un poco cerrando con esta entrevista, queremos que nos cuentes o que nos des algún consejo para la juventud sobre la vida ¿Ok? profesional o sobre la vida en general. Mira, la verdad es que yo lo que les diría a los jóvenes es que se la crean. Esa es la primera cosa que les diría. Créanse lo que son, lo que hacen, porque a veces nos tenemos muchas dudas de que si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y yo lo que diría es, créanse lo capaces que son de hacer las cosas, los capaces de poder emprender a lo mejor un negocio o estudiar una cosa que a veces dices, no, hombre, eso es bien difícil, o sea, créanse lo que son porque a veces minimizamos mucho el valor de la juventud y a mí me parece que tenemos que fortalecerlo. Y lo más importante, el consejo más importante que yo te podría dar para los jóvenes, que es el mismo que a mí me dio mi papá hace muchísimos años, cuando era muy joven, fue, solo tienes que elegir dos cosas en la vida, solo dos. Si tú eliges esas dos correctamente, todo lo demás va a ir llegando a tu vida de una forma muy simple. ¿Por qué? Porque esas dos las vas a poder haber elegido correctamente. Una es, ¿qué quieres hacer de tu vida? Si, lo que quieras hacer, o sea, ¿qué quieres hacer de tu vida? Si tú quieres ser, no sé, carnicero, sé el mejor carnicero. Si tú quieres ser zapatero, sé el mejor zapatero. Si tú quieres ser abogado, sé el mejor abogado. El mejor abogado para ti, el mejor zapatero para ti, el mejor zapatero, carnicero para ti, porque la competencia es con uno mismo, no con los demás, con nosotros, de ser cada día mejor persona. Entonces, ¿qué quieres hacer de tu vida?
Y la segunda es con quién quieres hacer eso que vas a hacer de tu vida. Porque no somos solos, porque no venimos en un mundo aislado. Vivimos en entornos colectivos, a veces familia, a veces pareja, a veces amigos, amigos que se vuelven hermanos. Entonces, cuando uno elige bien a esas personas que te acompañen como en el camino o en la ruta de la vida, resolviendo esas dos cosas, todo lo demás es fácil, todo lo demás es simple, todo lo demás, al contrario, te ayuda a crecer, te sirve, te permite enriquecerte en un buen sentido, tanto, te puede ser también tanto económico como personal, pero sí como desde esta visión de yo estoy siendo acompañado por las personas que quiero que sean mis acompañantes en este camino que yo he decidido emprender. Por supuesto, qué consejos tan valiosos y te los agradecemos mucho. Y bueno, para concluir, ¿algo más que desees agregar? Estos últimos minutos son libres para ti. Pues lo más importante, este 1 de junio salgan a votar, sa- explíquenle a la gente, sean por favor, yo les he pedido a los chavos, sean mi algoritmo. Hay mucha gente que no me está viendo porque no me conoce, porque a veces los adultos no sabemos de las redes sociales o los abuelos o los papás, ¿no? Entonces, salgan a votar, sean mi algoritmo y en la boleta morada, vota y anota el número 19 que me permitirá llegar a la Suprema Corte y ser de Dora la transformadora, Dora ganadora. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo estos minutos que nos regalaste. Y pues sí, la invitación es esa. Salgan, participen, anímense. El próximo domingo 1 de junio, infórmense también para que lleguen las personas más honorables y más capaces. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Francisco. Seguimos en comunicación. Abrazo grande. Claro que sí. Hasta luego. Adiós.